Bueno, mis amados, este sería el último tema que une la serie que traía desde el 31 de diciembre del año pasado. La base bíblica es Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hemos hablado de la necesidad de renovar la mente, porque una mente renovada proporciona transformación. Una mente que no se renueva de acuerdo a los lineamientos bíblicos no permite que haya transformación en nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Les cuento una cosa: el evangelio es transformación. No hay evangelio de Cristo sin transformación. El evangelio transforma. Y la primera condición que transformó fue la condición que teníamos nosotros de condenados o muertos por causa de nuestros delitos y pecados. En Cristo Jesús, el Señor nos dio vida por medio de su evangelio y también levantó el acta de los decretos que había contraria a nosotros. Entonces, ¿ha sido transformado ese estado en cada uno de nosotros? Sí, porque el evangelio transforma nuestra condición. Amados, hoy meditaremos en no renovar la mente, peligro inminente. Ese es nuestro tema para el cierre de esta serie. No renovar la mente, peligro inminente. Por eso en Romanos se encuentra de manera bien interesante esa indicación de que debemos renovar nuestra mente. Emanuel, si nos puede regalar Romanos 12:2, por favor, y así lo leemos todos, para poder ponernos en contexto de lo que estamos trabajando hasta este tiempo frente a esta verdad. La renovación de la mente para que haya transformación en nuestra vida. ¿Podemos leer todos en voz alta? A la voz de tres, hagámoslo. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la transformación es por medio de la renovación de nuestra mente, obviamente operada por el Espíritu Santo, que es el que inspira la poderosa palabra que nos cuenta la gloriosa y poderosa obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Mis amados, una mente renovada entonces produce transformación y restauración. La mente, mis amados, como ya hemos hablado, es el campo más peligroso de todos los tiempos, porque la renovación inicia exactamente en esa área de nuestra mente que es profunda, que está oculta y que puede producir en nosotros todas las expresiones propias de las diferentes áreas de nuestra vida. Quiero que vayamos entonces para poder entender por qué es tan peligroso no renovar la mente. ¿Por qué es tan peligroso? Y el apóstol Pablo lo menciona en Romanos como una necesidad urgente, pero también lo habla en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y allí empieza a describir cuál es la condición de una mente no renovada. Por eso es necesario que nosotros hoy atendamos con mayor cuidado la descripción y precisión del peligro que hace Pablo como resultado de insistir en vivir una vida sin renovar la mente. Es muy peligroso hacerlo, es desastroso, mis amados. No es algo menor, no es algo que se pueda pasar por alto, es algo que dejará daños y daños que no se pueden dimensionar ni con dinero, ni con tiempo, ni con otra cosa que nosotros conozcamos. Una mente no renovada
produce resultados fatales, fatales. Una mente no renovada puede causarnos el daño más irreparable que podamos tener sobre la tierra. Leamos entonces segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 17. Y hagámoslo en voz alta, juntos, por favor, a la voz de 3. Desde el 1 hasta el 17 le vamos a dar de seguido. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire la razón. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, yo creo que nos queda claro que en los primeros 9 versículos podemos encontrar las características propias de una mente que no ha sido renovada. ¿Es peligroso? ¿Es escandaloso? Sí. ¿Es muy riesgoso caminar en la senda de no tener una mente renovada? Sí, porque no se describe ni una sola cualidad, ni una sola virtud, ni un solo principio de vida. En el relato que le hace el apóstol Pablo a Timoteo y hoy para nosotros, nos describe cuáles son las características de una persona que no ha renovado su mente y por lo tanto no ha sido transformada por el poder de la palabra. Ciertamente, entonces, lo primero que vamos a tratar de escudriñar en medio de esta observación es que si una mente renovada produce transformación a la imagen de Cristo Jesús, una mente que no se renueva producirá una transformación, pero lo más lejos de lo que es la imagen de Cristo Jesús con la que fuimos
creados. Manténgase atento, manténgase despierto, manténgase expectante para que nosotros hoy podamos aprender lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Una mente que no ha sido renovada, entonces producirá resultados fatales. Y yo quiero por lo menos mencionarle 3 resultados terribles por causa de despreciar la indicación de Pablo cuando dice que no nos amoldemos a este siglo, que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de la mente. Lo primero que aparece allí desde el versículo 1 hasta el versículo 4 es que una mente no renovada producirá un carácter reprobado que hará los tiempos peligrosos. Una mente no renovada producirá un carácter reprobado que hará los tiempos peligrosos. Me llamó mucho la atención esa razón, ese por qué que aparece allí en el versículo exactamente 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el versículo 2 dice con claridad, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por qué los tiempos se van a poner tan peligrosos en estos tiempos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es finalmente la culpa de que los tiempos se pongan tan peligrosos? Pues ahí está, claramente. Claramente está que porque habrá hombres que no han renovado su mente. ¿Por qué corren tanto peligro nuestros niños? Porque hay hombres y mujeres que no han renovado su mente y por eso perdieron el afecto natural y ven en un niño una víctima para su mente reprobada. ¿Por qué hay tantos asesinatos, mis amados? ¿Por qué se vuelve tan peligroso salir por la calle con algún objeto valioso? Porque no hay renovación en la mente del hombre y por eso tiene un carácter reprobado que hace que los tiempos se pongan peligrosos. ¿Sienten que es esa nuestra realidad? ¿Será que el apóstol Pablo estaba hablándonos al hoy? Ciertamente. Y quiero decirle, cada vez se irá poniendo más peligroso. Más peligroso. Porque entre más pasa el tiempo, el hombre más se rehúsa a ser renovado en su mente. Más se rehúsa. Entonces entendimos que lo que hace peligroso los tiempos es que tenemos hombres y mujeres que se resisten a ser renovados en su mente y transformados. Mis amados, el carácter reprobado es el producto entonces de una mente resistida contra Dios, que rechaza a Dios. Y la palabra nos lo deja claro exactamente en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 a 32, hace una descripción de por qué los hombres terminan, o las personas, porque estamos incluyendo también mujeres y jovencitos. ¿Por qué termina el ser humano en esa condición? Y Romanos nos lo hace ver de manera clara. Capítulo 1, versículo 21 al 32. Les leo para que estén ustedes atentos. Dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Recuerda el tema de no renovar la mente? Bueno, se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón entonces fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves
de cualquier cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la que, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿qué hace Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ¿qué hicieron? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó, ¿a qué? ¿A qué los entregó? A una mente como reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo, ¿no? ¿Necesitaríamos explicación de todo este relato específico? De ninguna manera. Ahí está claro. Lo que ocurre en una mente que no se renueva es que produce dentro del ser humano un carácter reprobado que hace que la vida y en los tiempos se vuelvan mucho más difíciles día a día. Y aquí en el relato que encontramos en 2 a Timoteo en el capítulo 3, exactamente en el versículo 3 y 4, por lo menos encontramos dos cosas, dos marcas, dos grandes males que hacen los que tienen un carácter reprobado. Emanuel, la primera es en el versículo 3 y de manera clara allí lo encontramos. Versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y por último, aborrecedores de lo bueno. Dos grandes males tiene el que no se renovó en la mente y tiene un carácter reprobado. Uno que aborrece lo bueno. Por eso es que las Escrituras en su precisión dice que en estos tiempos le llamaríamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque una mente que no se renueva aborrece lo bueno. Y si aborrece lo bueno, entonces quiere decir que recibe, ama y engrandece lo que, lo malo. Dos males grandes tiene entonces un carácter reprobado. Uno que aborrece lo bueno. Y lo segundo, en el versículo 4, dice exactamente así: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de quién, que de Dios. El segundo mal que tiene el que no renueva su mente y su carácter es reprobado es que se vuelve enemigo de Dios. Pastora, pero ahí no dice enemigo. Bueno, Santiago sí no lo dice. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 4, versículo 4. Recuerde que aquí dice que prefieren o aman más los deleites del mundo que a Dios. Y entonces Santiago dice,
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuáles son los dos males que tiene entonces el que no ha renovado su mente y tiene un carácter reprobado? Uno, que aborrece lo bueno, y dos, que es enemigo de Dios. Amados, una mente sin renovar se entrega al pecado, pues es incapaz de discernir el bien y el mal. No tiene capacidad. Su mente no le da para poner en orden las cosas, para cada cosa ponerle el nombre que le corresponde. Entonces, todo lo normalizamos, todo lo volvemos parte del paisaje y todo lo creemos como inofensivo. Bueno, el que no tiene una mente renovada piensa así, pero el que tiene una mente renovada sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y sabe guardarse para no pecar contra Dios. La oscuridad, entonces, en el entendimiento es el obstáculo más grande que tendrá alguien que tiene un carácter reprobado. No tiene capacidad de ver, de distinguir y de discernir. Una mente sin renovar, hermanos, actúa de manera autodestructiva y destructiva con todo lo que a su paso alcanza. Por donde va pasando alguien que tiene un carácter reprobado, va dejando su marca de dolor, de decepción, de destrucción, de tristeza, de daño, de heridas. Por eso es que necesitamos renovar nuestra mente. Dígale que está a su ladito, a ver si es que está despiertico. Dígale, hola hermano. Por eso es que necesitamos una mente renovada, porque si no, puede que tengamos un carácter reprobado. Reprobado. Y reprobado se le dice ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién es reprobado? El que no está en los estándares por los cuales está siendo evaluado. Yo no sé cuántos perdieron un año escolar. Más de uno, ¿sé por qué no dicen la verdad? No es un orgullo, pero descubran, hijos, mire, sus papás perdieron año. No, mentira. ¿Qué cosa tan difícil encontrar en el boletín reprobado? Bueno, hermanos, finalmente un boletín no determina más que un tiempo corto. Pero aquí estamos hablando de que a los ojos del Señor somos reprobados si no tenemos una mente renovada. ¿Sí están de acuerdo o no? Está como muy extremo eso, ay no, entonces ¿cómo así reprobados? Sí, hermano, la palabra lo está diciendo, ¿cierto? Amados, las características entonces de alguien que tiene un carácter reprobado están lo suficientemente claras en la descripción que hace el apóstol Pablo en esta carta. Hay un ambiente hostil en el que tiene una mente reprobada. ¿Cómo es el ambiente que existe alrededor suyo, hermano? ¿Qué ambiente procura o provee usted con lo que habla, cómo decide, cómo piensa? ¿Habrá un ambiente correcto o un ambiente hostil siempre? También el que tiene un carácter reprobado es egocéntrico, 100% egocéntrico. Es egoísta a la máxima potencia. El que no tiene un carácter aprobado, sino desaprobado, causa desintegración, perversión en todas las áreas de su vida. Hermanos, una mente no renovada encaja perfectamente en el sistema del mundo de pecado. Yo no sé si usted recuerda esta imagen, pero quisiera que viera esta imagen. Encajar no siempre implica estar en el lugar adecuado.
El que tiene un carácter reprobado, pues encajará en el sistema pecaminoso de este mundo. Claramente podrá encajar. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no, ustedes no pueden amoldarse a este siglo. Ustedes no pueden andar en esas condiciones. Ustedes tienen que renovar su mente para que sean transformados. Y en lugar de que estén amoldados a este mundo, ustedes puedan estar conectados con el cielo. Así mismo, mis hermanos, otra razón por la que nosotros debemos ver la falta de renovación de la mente como un peligro inminente es que una mente no renovada produce apariencia descarada. Versículo 5 de segunda, donde estamos meditando, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5. Y vamos a leerlo juntos en voz alta, porque ciertamente ahí dice que no tener una mente renovada, eso es lo que produce una vida de apariencia, una vida de apariencia. Juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis amados, el que no renueva su mente es un superficial, es un ser humano inmaduro, es engañoso, es falso, es manipulador, es el que usa la fascinación y la seducción y la falacia. Tiene que ver mucho con la capacidad de influir desde su facilidad también de expresión y genera algunas confusiones, porque fíjense que ahí dice claramente que son los que aparentan, los que viven de apariencia de la piedad. ¿Usted cree que está dirigiéndose el apóstol Pablo a alguien que nunca ha escuchado el evangelio, o estará hablando a hermanos que han escuchado el evangelio y se han dejado han dejado atrás la renovación de su mente? ¿A quién se estará dirigiendo el apóstol Pablo? A hermanos. ¿Cómo, pastora? Pero es que ya cuando uno se convierte, ya de ahí para allá. No, hermano, esto es una tarea ¿de qué? De todos los días. La renovación de la mente debe hacerse constantemente, porque todo el tiempo este es nuestro terreno más fuerte de batalla. ¿A dónde llegan todos, o de dónde salen todos los sentimientos y todas las reacciones nuestras? Ciertamente, creo que es Santiago que dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde? De nuestra mente. De allá salen las guerras. Y por eso nosotros debemos entender que la mente necesitamos renovarla todos los santos días por la acción del Espíritu Santo y su palabra revelada para cada uno de nosotros. Mis amados, dos grandes evidencias o marcas de uno que aparenta o tiene apariencia descarada. Ahí está, allí mismo donde estamos leyendo en Timoteo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Resisten a la verdad. Los que aparentan de manera descarada ser piadosos, entonces ellos resisten a la verdad. Mi pregunta es, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace alguien que vive un cristianismo de apariencia descaradamente? No puede recibir ni aceptar la vida de Cristo
en sí mismo y por eso solo se limita a vivir una apariencia de cristianismo. Mis amados, los que no resisten a la verdad se oponen, rechazan a Cristo Jesús, pero a ese mismo Cristo Jesús lo invocan de manera rápida y ligera. ¿Delicado eso? Muy fuerte, muy fuerte. Segunda cosa que hacen los que tienen una apariencia descarada por causa de que no tienen una mente renovada, está exactamente ahí en ese mismo versículo, sigamos leyendo. Dice, hombres corruptos de entendimiento. Entonces, la segunda evidencia de el que vive vida y apariencia de la fe es que tiene corrompido el entendimiento. Por eso viene y alza manos, pero no son manos santas, no son manos limpias, no son manos libres de iras y de contiendas, sino que son manos cargadas de pecado. Así es, hermano. Cuando la mente no se renueva, así podemos andar sin darnos cuenta. 3. La tercera señal o evidencia de que estamos viviendo bajo una mente no renovada que aparenta de manera descarada la piedad es que, leámoslo, ahí que nos diga el versículo, que no sea yo. Dice lo siguiente después de que son corruptos de entendimiento, dice que réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Quiere decir que ya fueron reprobados, que ya fueron hallados faltos, que ya fueron hallados incoherentes. Porque como veníamos hablando finalizando el año, una cosa es ser renovada o renovado y otra cosa es estar infiltrado. Recuerden la imagen, por favor. Una cosa, mis amados, es ser renovados y otra cosa es andar infiltrados. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció? Amados, quien no tiene una mente renovada, entonces vivirá una apariencia descarada. Porque se podrá mezclar entre el pueblo, pero no ser parte del pueblo. Podrá imitar algunas palabras, amén. Usted dice, está consagrado el hermano. Mentiroso. Porque sí pasa esto, hermanos. El único que conoce el interior de nuestro corazón es Dios. Yo puedo estar aquí enseñándoles con rectitud la palabra. Yo puedo estarlos conduciendo en la palabra del Señor con temor y temblor, pero el que conoce qué hay en su corazón, si abraza la palabra, si vive la palabra, si determina obedecer al Señor, es Dios. Yo no puedo ir más allá de lo que Dios me concede, porque yo necesito también renovar mi mente. Yo soy tan necesitada como ustedes, mis hermanos. Y voy a decirle algo acá. Yo ya le pedí permiso a la persona. ¿Cómo se siente usted si usted fuera el pastor o la pastora, un día cualquiera una hermana le confiesa con alegría porque no me lo confesó de otra manera, con alegría me escribió, pastora, tengo que confesar
que por 16 años yo estuve dentro de la iglesia, serví en ministerio. Es más, en ese tiempo yo era coordinadora de la niñez, aquí en Catedral. Y me mandó evidencias de lo que ella hacía, estando dentro del cuerpo, siendo maestra de niños, pero con una mente sin renovar. Entonces, la familia es lo más importante, ¿cierto que sí? La familia es súper importante. Y entonces la hermana, ella quería que su familia se sintiera muy bien cuando decidían de partir y compartir. Entonces, simplemente me mostró una foto y me dijo, mire, en esta foto yo iba a acompañar a mi familia, yo no bailaba, yo no tomaba, pero tengo que confesarle que yo iba a la discoteca con ellos para acompañarlos en familia. ¿Cómo les parece? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Está bien? ¿Un ambiente familiar? ¿No estaba pecando? ¿Ella no estaba ni tomando, ni bailando? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿No está bien? Pero la familia, la familia. A mí me gusta cuando nos hacemos preguntas reales y no inventamos tonterías. Porque es muy fácil decir, ay, pero primero en la familia uno puede seguir al Señor sin desligarse, uno tiene que estar compartiendo con la familia. Bueno, hay que saber qué va a compartir con su familia. Pero también me dijo, además de eso, cualquier día mi familia se quería reunir a celebrar como ellos celebraban, trago venteado y alegría y mucha música, y yo me sentaba con ellos, con el uniforme de Catedral Kids. Ahí ella no se estaba tomando ninguna cerveza, vuelvo y les digo. No se tomó ninguna cerveza, pero ella estaba ahí sentada en ese ambiente. ¿Usted qué dice, hermano Alex? Bueno, pero en ese tiempo ella decía, eso no es malo. Eso no es malo, yo no estoy haciendo nada malo, solo me estoy sentando con mi familia que amo tanto y les estoy mostrando mi amor. Pero también me dijo que cuando querían reunirse para compartir en familia, se sentaban en cualquier esquina, no le voy a decir dónde porque usted va y dice, voy a ir a mirar dónde es. Ella sí me dijo dónde. Y ahí hay muchas, siempre hay muchas mesas y siempre hay muchos ocupados en ese trabajo, tomando licor, celebrando todo, porque ahí celebran que perdió la selección, que ganó la selección, que terminaron el contrato, que empezaron el contrato, que les fue bien, que les fue mal, todo lo celebran. Hasta el que se divorcia va a celebrar allá porque está divorciado y luego porque está despechado y luego porque todo eso es una celebración todo el tiempo. Y años y años y años tiene ese negocio. Bueno, la hermana me dijo que ella se sentaba ahí también. Ella solo se tomaba una botellita de soda, pero todos los que estaban alrededor de su familia sí estaban tomando alcohol. ¿Ustedes qué piensan de eso? Es que la hermana es generosa, la hermana está dándoles testimonio de que ella puede ser cristiana y puede compartir con ellos todo. ¿A ella no le has lavado el cerebro? ¿Y sabe a qué conclusión llegó ella? De un tiempo, me dijo cuando, para acá, ella ya entendió que ella estaba infiltrada, porque no tenía mente renovada. Cuando ella me compartió, yo no le estaba pidiendo testimonio, ella de su libertad y me mandó las fotos y todo, con pruebas que no la necesita ver usted, porque yo se las estoy diciendo y la hermana me lo dijo.
Y yo le pedí permiso para contarle, ya la puedo usar como testimonio. Me dijo, hágale, pastora, algún día yo me voy a parar y lo voy a decir. Tremendo, ¿no? ¿Usted lo podría hacer? ¿Usted lo podría hacer? Hermanos, sí. Porque no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio transforma, cambia. Sí, cambia todo. Tal vez hasta nos escandalizamos. Sí, terrible. Pero si alguien viene y nos dice, ¿cómo le parece? Bueno, eso lo viví esta semana y como a los 2 días me llama alguien de Medellín para decirme, ¿cómo le parece que yo tengo una amiga y esa amiga conoce a fulana de tal, y que fulana de tal no quiere compartir con ellos, pero ¿cuáles son sus fiestas? Las fiestas, no pasa tiempo en familia, ¿cómo le parece? Ella ya no quiere celebrar con nosotros, pero ¿cuáles son las celebraciones de su familia? Baile, trago, recocha, desorden. Pero si usted escucha eso, usted dice, uy, pero tampoco, la hermana debiera irle con calma. No, hermano, cuando uno ya tiene una mente renovada, ya no puede con muchas cosas. El problema es que podamos con todo. El problema es que podamos con todo. Y creo que en ese orden de ideas hay que entender por qué el apóstol está diciendo que nosotros debemos renovar nuestra mente. Usted no tiene que odiar a nadie. Usted tiene que orar por los que aún no son salvos, amar a los que aún no son salvos. Pero a los que se resisten, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el versículo? ¿Qué hay que hacer? Dígalo sin miedo. Evítelos. Yo no tengo miedo de decirlo porque creo que no estoy yendo más allá de lo que me indica la palabra del Señor. Nosotros debemos evitar. Versículo 5, creo que es, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque viven una apariencia, hermanos, no son y quieren pervertir la verdad. Primero la rechazan, la resisten y luego se vuelven corruptos del entendimiento y por último se vuelven reprobados en la fe. Amados, los infiltrados se conocen por sus frutos. Usted no tiene que ir al otro lado de China para saber, es que uno ni se da cuenta. No, uno sí se da cuenta. Lo que pasa es que quiere hacerse el que no se da cuenta, o porque tampoco está renovado en la mente. Pero por los frutos se conoce, así dijo el Señor. Finalmente el trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. ¿Qué es lo que es la diferencia? El fruto. Porque la cizaña no produce fruto, pero el trigo sí. El trigo sí. Los infiltrados, hermanos, los podemos conocer por esa razón. Amados, recuerden que como pensamos, así actuamos. Como pensamos, así actuamos. Yo no he visto el primero que pensó, qué sé yo, pensó brindarme un almuerzo rico y fue y se buscó la cosa más horrenda para darme. Tal vez fue más fácil que sucediera cualquier otra cosa antes. Usted pensó darme un almuerzo rico, nunca me ha pasado, ¿no? Pero si usted piensa darme un almuerzo rico, usted no me va a traer lo peor, lo que ya está agrio, lo que ya está. Usted se cerciora que todo esté muy bien, ¿cierto? Amados míos, palabra es dura, ¿cierto? Fuerte, pero así es la palabra de mi Señor. Así que los que quieren vivir con apariencia de piedad, hablan de Dios y viven abiertamente practicando el pecado. Eso hace el que vive o ha decidido vivir con la apariencia de piedad.
Una mente no renovada, mi hermano, tratará de actuar como cristiano, pero jamás será seguidor de Cristo. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo da de manera certera indicaciones que ya las vimos. La certera indicación de cómo actuar con los que se resisten a la verdad, elevando o llevando una vida de apariencia descarada, es que nosotros no tengamos nada que ver con ellos. Eso traduce, evítalos. Evítalos traduce exactamente, no tengan nada que ver con ellos. Usted puede ir al griego, búsquelo. No tenemos nada que ver con los que se resisten a la verdad. Recuerden que los que se resisten a la verdad han tenido acceso a la verdad. Si no, no se resistiría. Tercero, una mente no renovada produce enemigos de la fe. Para traer nuevamente la atención a las dos historias que les comenté que son reales y de hace una semana. El versículo exactamente que indica que cuando usted y yo tenemos mente renovada frente al que no tiene la mente renovada, él se vuelve un enemigo del que está procurando mantenerse en limpieza. Está exactamente ahí mismo, en el mismo capítulo, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Y dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Padecerán persecución. Porque los que han decidido vivir sin renovar su mente, teniendo un carácter reprobado, teniendo también una apariencia descarada, entonces declararán su guerra a los que sí han procurado renovar su mente. Y por eso se vuelven enemigos de la fe. ¿En serio, pastora? Sí, la Biblia lo dice. ¿Quiere leer conmigo? Capítulo 4 de ese mismo 2 Timoteo, versículo 3 y 4. La recomendación sigue siendo de Pablo a Timoteo, porque los tiempos son así de peligrosos. Versículo 3 del capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, una mente no renovada no tolera ni acepta las enseñanzas bíblicas verdaderas, puras y saludables que transforman. A las dos hermanitas, sus familias ya les declararon la guerra. La expresión es así: como ya la hermana no va a la discoteca, como ya la hermana no se sienta con ellos en la esquina aquella, ni en su casa, ni en la casa de sus hermanos, ella está en medio de la furrusca, el trago y el baile. Entonces estas son las palabras: usted desde que está en esa secta, desde que le lavaron ese cerebro, usted ya no quiere compartir en familia. Usted ya no ama a esta familia. Usted va a dejar pasar las oportunidades de celebrar con su familia. ¿Se parece al versículo 12 que acabamos de leer? Sí, porque los que no han renovado su mente tienen un carácter reprobado y tienen una apariencia de piedad,
pero finalmente se vuelven contrarios. Y voy a decirle algo todavía más diciente para que quede certificado. Quienes le están haciendo ese trato a sus o a las hermanas que traigo a colación han conocido el Evangelio. Dicen ser cristianos, van a iglesias, pertenecen a iglesias, pero viven así mismo como describe la palabra. No son los que no son cristianos, los que no han tenido contacto con el Evangelio, son los que dicen ser cristianos, los que tienen apariencia descarada. Paréntesis. La pastora está diciendo que uno tiene que hacerse metro de su mamá, de su papá. Yo no he dicho eso, pero estoy leyendo lo que dicen las Escrituras. Y les puse ejemplos de la vida real. Ahora mi pregunta es, si la hermana me confiesa que por 16 años ella anduvo practicando esa vida, ay, me está deshonrando a mí como su líder. ¿Dónde queda mi honra? ¿Dónde queda mi título? ¿Dónde quedan mis enseñanzas? ¡Qué soberbia! Porque no se trata de mí, ni de mi evangelio, ni de mi liderazgo, ni de mis capacidades, ni de las competencias que yo creo que tengo. Se trata de que no hay un encuentro personal con Cristo Jesús que transforme la mente para que puedan haber frutos de nueva vida. ¿Qué hacemos? ¿Es más grande su orgullo y su soberbia? Pues bendito sea Dios que hoy lo puedo decir aquí. Lo digo porque si el Señor ha tocado el corazón de esta mujer después de 16 años para que abandone todo lo que tiene que abandonar y honre el único nombre que debe ser honrado, y es el nombre de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se le ocurre, hermano, decir que usted hasta ahora, hace un año, qué van a pensar los padres? Yo les tenía una maestra torcida. Bueno, hermano, bienvenido. Así pueden estar los de la alabanza, así pueden estar todos, hermano. Porque si no renuevan su mente, así estarán. No se trata de su liderazgo, ni de pastorado, ni del pastorado de Pedro Perico Pérez. No, Señor, no sea tan atrevido y tan vanaglorioso. Hoy yo lo digo, y lo digo con gran gozo y alegría, porque entonces entiendo que por fin, que no se sumen a mi cuenta, que se sumen a la cuenta de Dios mío. Yo no soy más que otro mortal necesitado. Y si usted hoy me dice que ha estado en Catedral Vida por 30 años o por 20 años y solo ahora está empezando a caminar en el Señor, ¡gloria a Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿De qué nos sirve sumar años lejos de Cristo, infiltrados en una iglesia? Por Dios. Cuando yo me pare delante de mi Señor, yo quiero ser de las ovejas y no de las cabras. Cuando yo me pare delante de mi Señor, yo pueda decirle: Señor, este es su rebaño. Usted me los encargó, yo di la palabra. No le voy a guardar a ninguno por afecto ni por nada. Que viva como se le dé la gana. Y si usted quiere servirle al Señor, sígalo primero para que lo sirva como debe servirlo. No puede ser que en medio de nosotros se haga tanto mal, tanto pecado contra Dios y solo nos importe nuestra dignidad como líderes.
qué vergüenza con el Señor. He escuchado esas palabras. Mi hija y mi hijo confesaron públicamente que por muchos años, 24 años o 22 años, no sé ya cuánto, pero Randy y Andy sirvieron en ese altar sin renovar sus mentes, pecando contra mi Señor. Ay, pastora, qué oso usted. No, mi hermano, gloria a Dios porque por fin, gloria a Dios porque por fin mis hijos se convirtieron al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios porque le dijeron no al mundo, a los moldes del mundo. Gloria a Dios por esto. Y si eso representa humillación para mi vida, pues la palabra dice en el Salmo, me era necesario ser humillado para que pudiera conocerlo, entenderlo. Pero yo no siento humillación, yo siento gozo en mi corazón. Porque cuando venga mi Cristo, cuando mi Señor me llame, entonces yo podré decirle, aquí están los dos que tú me encargaste. Hermano, la eternidad debe ser nuestro enfoque. Los enemigos de la fe no toleran ni aceptan esto que yo acabé de decir. Porque no tolerarán la sana doctrina. El enemigo de la fe considera la verdad bíblica como algo extremo, como algo desactualizado, como algo incapaz de ser vivido, pues buscan la comodidad, la liviandad, desechando la fidelidad. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Ciertamente el que no renueva su mente se vuelve contrario a Cristo. No puede recibir la verdad. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y lo terrenal somos nosotros, y lo terrenal es la gloria de los hombres. Hermanos, los enemigos de la fe se autodestruyen, pues han apostatado de la verdad. En ese capítulo que leímos, es claro que en el versículo 9 dice de la siguiente manera, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 13. Mas a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El abandono de la fe, mis amados, o apostasía, señala que es mejor no haber conocido nunca que darse el permiso de ¿qué? De volver atrás. Por eso el apóstol está hablando a cristianos. No está hablando a unos que no conocieron. Está hablando a cristianos, hermano. Pero que empezaron a idearse un evangelio más light, más moderno,
menos, ¿cómo se llama? Menos exigente, menos extremo, un poco más flexible, un poco más a la altura, un poco más para esta realidad de vida que todos estamos tan ocupados, todos somos tan. ¿Cierto? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12 al 22, hermanos, hay una descripción fuerte, pero fuerte. Yo quiero que usted la lea en casa. Quiero que la lea en casa. Pero por ahora permítame desde el versículo 21 al 22. O 20 hasta el 22, mejor. Pero usted puede leer los otros versículos en casa. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose que otra vez en ella, son que vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sigamos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, mejor no conocer que volver atrás. Así terminarán los que no renuevan su mente. Terminarán con un carácter reprobado, terminarán con una apariencia de piedad o una apariencia descarada, y terminarán enemigos de la fe. Ante tal inminente peligro, mis hermanos, es urgente atender al llamado de no amoldarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de la mente. Recordemos lo que finaliza diciendo este capítulo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación por medio de la fe. Entonces debemos mantenernos en fe, en una conducta recta en medio de un mundo y una generación maligna y perversa. Póngase en pie, mi amado, por favor. Amados míos, aunque encajemos en el mundo, no nos amoldamos a él. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La transformación es 100% divina, no es humana. Solo la obra del Espíritu Santo en nuestro interior transforma nuestra vida. La renovación de la mente es un proceso continuo hasta el fin. Y una mente renovada no solo no imita al mundo, sino que nada contra las corrientes del mundo actual. Que no se nos olvide. Sí puede colocarlas allí, hermano, esa parte. No es la conclusión, es anterior a la conclusión. Lo que debemos recordar. Ese recordar, esas expresiones y muchas de las que tuve hoy en el mensaje fueron las mismas que estuvieron entre nosotros el 31 de diciembre. Hermanos, no se trata de un nuevo año, se trata de vidas transformadas. Oremos al Señor. ¿Cómo le responde usted al Señor? Ya pasó un mes. Dejamos atrás un mes del 2026. ¿Cómo va su mente? Gracias a la hermana que me escribió, y entonces hoy entiendo que mi hermana empezó el 2026 con mente renovada. ¿Y su mente? ¿Cómo está su mente hoy?
Hermanos, no echen saco roto. No deje para después, porque no sabemos si hay después. Ayer estuve oficiando una ceremonia en una funeraria. Yo no sé si voy a estar la próxima semana yo allá. Por eso es que este asunto es de ya y no para después. No se asusten. Yo no ando ni estoy persiguiendo la muerte. Yo soy consciente de que mi vida es un regalo hermoso de mi Señor y ojalá Él me conceda hacer lo que tengo que hacer aquí en la tierra con fidelidad. Confesé esta semana estas palabras que tengo en mi corazón. Solo le ruego a Dios que me permita hacer las cosas bien. Que si no es así, Él me corrija y me recoja. Porque ¿de qué me sirve la vida si Él no está? ¿De qué me sirve la vida aquí si estoy ofendiéndolo a Él? Si va a llegar un día donde me voy a encontrar con Él. Y lo que quiero es que me encuentre bien.